Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo, en este caso coordenadas curvilíneas. Bueno, he estado preparando los vídeos de tensores. La verdad que se me ha hecho una tarea pues bastante complicada porque he tenido que recopilar pues información de muchos sitios, contrastarlas para que todo sea correcto. Y aún así he visto que pues que hacía falta pues entrar en algunos temas para tener todos los ingredientes para poder luego poder explicar perfectamente los tensores. Una de las cosas que faltaba era el tema que nos trae hoy, que es las coordenadas curvilíneas. Bueno, lo voy a explicar, creo que son unas 6 transparencias. Espero que el vídeo no se haga muy largo. Bueno, primero explicaros porque claro, aquí se ven muchas líneas y dice, uy, ¿qué has hecho aquí? ¿Esto qué es? A ver, aquí he hecho un eje cartesiano, ¿vale? Y aquí están pues la base cartesiana, que es IJK, ¿no? IJK. Y aquí lo que he hecho es coger un punto del espacio, P, y hacer el vector posición, que es desde el origen hasta el punto y trazar un vector, ¿vale? Que le llamamos el vector de posición R. Y aquí lo que he hecho es que hay 3 curvas, que son esta, por ejemplo, la C1, que es esta de aquí, amarilla, la C2, que es esta de aquí, y la C3, que es esta de aquí. Y todas las líneas rojas son las tangentes a esas curvas, en ese punto P. Por lo tanto, se pueden encontrar mediante la derivada parcial respecto a la variable que corresponda en estos ejes, por ejemplo, en este caso U3, en esta de aquí, que es la C3, pues la recta, esta recta, viene dada por la derivada parcial respecto a U3 del vector posición R, en este punto P. Pues eso es todo lo que he hecho aquí. Y solo falta una cosa que es esa derivada parcial del vector de posición respecto a esta variable. Vamos a construir un vector de base normalizado en cada una de las 3 curvas, consiguiendo E1, E2 y E3. Pues explicado esto, vamos aquí a todos los puntos que he puesto. Vamos, que es repetir más o menos lo que he dicho, pero mirando la gráfica, ¿no? Ahora hay que ir mirando. Pues lo dicho, tenemos un punto P en coordenadas cartesianas, esta de aquí, podemos trazar su vector de posición a ese punto P respecto al origen, que viene dado por las componentes X con su respectiva base, ¿vale? Y Z con sus respectivas bases. Bueno, pero ese punto también se puede expresar en coordenadas curvilíneas, es decir, en cada línea ese punto se puede expresar de otra forma. Es decir, y como esta línea se puede expresar como función pues de las coordenadas cartesianas, pues tenemos que existe una relación entre cada componente del vector posición y una combinación, ¿vale? Es decir, es función, es esa componente de U1, U2 y U3, que son cada una de las componentes. Por lo tanto, aquí tenemos una relación que nos relaciona el vector de posición, tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas curvilíneas. Bueno, entonces ahora nos podemos plantear que si dejamos, que es este punto de aquí, si hacemos variar, por ejemplo, U1, es decir, si hacemos variar sobre la curva C1, hacemos variar el vector posición, es decir, sería, por ejemplo, aquí, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos este punto de aquí un poquito más arriba, tiene que ser muy cercano, ¿vale? Bueno, es recorrer la curva de C1. Pues el vector de posición se va moviendo. Se va moviendo el vector de posición, se va moviendo en la curva. Pero todo el resto de variables se tienen que quedar constantes. Y bueno, ese concepto que estamos hablando ahora mismo, ¿qué es lo que es?
pues es lo que se le llama de toda la vida la derivada parcial de R respecto a U, ¿no? U sub 1 en este caso. ¿Y qué es lo que se obtiene al hacer el vector, bueno, la derivada parcial de R respecto a 1? Pues ese vector resultante, que es este de aquí, es un vector tangente a la curva C1, como había dicho, ¿vale? Anteriormente al explicar la gráfica, que es esta curva de aquí, ¿vale? Esta recta, perdón, esta recta de aquí, en el punto P. Pero si nos vamos moviendo, la tangente y la curva y el vector tangente va cambiando. Pues lo mismo podemos hacer, es decir, variando una U2 o U3 y dejando constante las otras dos, por ejemplo, haciendo variar U2 y dejando constante U1 y U3, pues conseguimos las derivadas parciales respecto a U2 o U3 y conseguimos esas otras curvas que son C2 y C3. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿ahora qué tenemos que conseguir? Pues, a ver, tenemos que se pueden normalizar para conseguir estos vectores que os había dicho, E1, E2 y E3. Para conseguirlos normalizados, pues hay que dividir, si tenemos este vector tangente en este punto, pues lo que tenemos que hacer es dividir entre la norma de un vector. Y así se consigue un vector normalizado. Es decir, vector normalizado es que su módulo es 1. Pues eso es lo que hacemos aquí. Es decir, tenemos aquí el vector tangente y lo dividimos entre su norma. Aquí lo he desarrollado un poquito más para que se vea cómo se hace. Y a esta norma que hemos dicho, a dividir entre la norma, es lo que se llama el factor de escala, asociado al vector de base curvilíneo correspondiente. Es decir, a E1, a E sub 1, que sería, por ejemplo, este de aquí, le corresponde su vector tangente, y este H sub 1, que sería el correspondiente a H sub 1, este sería el factor de escala correspondiente al E sub 1, a ese vector de base en ese punto P, de esa coordenada curvilínea. Pero aún tenemos más. Bueno, esto ya es como un extra. Si encima esos vectores E1, E2 y E3, que en este caso, bueno, en este ejemplo que he puesto no lo son, pero si fuesen ortogonales entre sí, es decir, que E1 es ortogonal a E3 y E1 es ortogonal a E2 y E2 es ortogonal a sí mismo con E3, pues resulta que ese sistema coordenado curvilíneo se llama encima ortogonal y tiene pues una serie de propiedades extra y muy interesantes. Pues aquí pongo unas cuantas. Algunas fórmulas relacionadas con las coordenadas curvilíneas ortogonales. Pues el primero es hacer el diferencial respecto al vector posición. Que eso se construye a partir de hacer la derivada, multiplicar el diferencial de la variable nueva que estamos de las coordenadas curvilíneas, hacer la derivada parcial del vector posición respecto a esa primera coordenada curvilínea y multiplicarla por el diferencial. Y así con el resto de coordenadas curvilíneas que tenga pues esa nueva base, que son estas de aquí. Pero ya hemos visto que según según la relación anterior, si a esto le habíamos llamado h sub i, en este caso correspondiente a cada base, pues esto, por ejemplo, en E1 esto sería H1 y esto el vector tangente de U sub 1. Por lo tanto, podemos conseguir que esto de aquí sea igual a esto de aquí, ¿vale? Bueno, este de U, si quitamos este de U, sería este H1 con este E1, ¿vale? Sería igual a esto aquí, como hemos dicho ahora. Y el resto de expresiones son esta de aquí. Otra, esto se llama, creo que se llama la longitud de arco. Se hace haciendo el producto escalar
pues, del diferencial del vector posición. ¿Y eso cómo se construye? Pues nada, es hacer producto escalar de esta expresión por sí mismo. Por lo tanto, como E1 hemos dicho que es ortogonal, pues multiplicar E1 por E1 da 1. Y multiplicar, por ejemplo, E1 al hacer el producto escalar, a lo mejor saldría E1 por E2, da 0, porque son ortogonales. Por lo tanto, la expresión que nos queda hacer el producto escalar sería esta de aquí. Vale, otro caso, y esto es muy importante, es el jacobiano. Que esto, por ejemplo, ayuda a realizar, cuando se hace integrales y se hace un cambio de variable a unas coordenadas diferentes, por ejemplo, esféricas o de polares o cilíndricas, se utiliza el jacobiano en la integral para visualizar que se ha hecho un cambio de base y se tiene que utilizar el jacobiano, por ejemplo. ¿Y cómo se define el jacobiano de esta transformación? Que es justamente de la que partimos, de estas coordenadas curvilíneas. Pues lo que se hace es que se coge esta primera componente de las coordenadas cartesianas y se deriva parcialmente respecto a cada una de las nuevas variables de las coordenadas curvilíneas. ¿Lo veis? La derivada parcial de x respecto a u1, la derivada parcial de x respecto a u2 y la derivada parcial de x respecto a u3. Y lo mismo se hace en las siguientes filas respecto al resto de coordenadas cartesianas, en este caso y, ¿vale? Respecto a cada una de las nuevas coordenadas curvilíneas y z con las nuevas curvilíneas. Esto se puede interpretar, yo lo he visto en muchos libros, que se puede interpretar como la generalización de la primera derivada en un caso multivariable. Es decir, si una variable depende de otra variable a su vez, el jacobiano entra en acción, ¿vale? Pues esta es la función de jacobiano. Y, como no, solo faltaba poner un ejemplo para que esto no quede tan abstracto. Pues pongo un ejemplo de las coordenadas cilíndricas. En las coordenadas cilíndricas, bueno, visualizo aquí un poco, a ver, porque es que aquí siempre se ven muchas cosas muy raras y no es nada del otro mundo. Primero vamos a visualizar, y luego ya explico el resto. Aquí visualizo el eje de coordenadas, con los vectores de base cartesiana, y jk. Aquí tenemos un vector r posición respecto a un punto P. Y lo que se hace es la proyección, ¿vale? Lo que se hace es la proyección al plano xy de ese vector posición aquí, ¿vale? Y trazando una línea del origen a ese punto, podemos hacer las proyecciones en cada uno de los ejes. Entonces tenemos esta proyección de este punto en el eje x, y entonces ya podemos expresarlo en función de la base cartesiana y esta proyección respecto al eje y ya podemos ponerlo en función de j. Y lo mismo podemos hacer con el eje z. Si hacemos la proyección de este punto respecto a su altura, pues tenemos esta proyección aquí y ya podemos expresarlo respecto a acá. Solo entran como variables extra, que son las nuevas variables de las coordenadas curvilíneas, son θ, r y z. Esas serán las nuevas. Entonces todo se tiene que expresar, todo componente x, y z de este punto P, ¿vale? Que se podría poner todas esas componentes x, y z, ahora se tienen que poner en función de r, θ y z. Ya explicaré ahora el resto. Pero bueno, sabiendo eso, vamos aquí. Entonces, como os he dicho ahora, x se puede expresar como r coseno de θ, y se puede expresar como r seno de θ, y z directamente se puede expresar como z, porque es directamente z. Vale, pues teníamos las expresiones donde está... aquí, teníamos estas expresiones para hallar los vectores de la base curvilínea. Pues nada, aplicamos todo lo que es.
se hace la derivada respecto a esta variable, que es la variable curvilínea, recordad, hay que hacer respecto a la variable curvilínea r, que es la primera, ¿vale? Recordad que es r, teta y z, ¿vale? Las nuevas. Entonces, r es u sub 1, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí es u sub 1, entonces, y esto, por ejemplo, que es la siguiente base, sería u sub 2, ¿vale? Pues entonces, vamos a hacer lo que ponía esta expresión. Vamos a derivar parcialmente x y z respecto a r. Pues nada, lo dicho. Y bueno, y aquí hacer la norma de este vector justamente de arriba. Pues haciendo eso se obtiene este vector y esta norma. Y vemos que directamente esto de aquí es 1. Por lo tanto, el factor de escala relacionado a este vector de base r, de la primera variable de las coordenadas curvilíneas, es 1. Y esta es la expresión del vector de base respecto a las coordenadas cartesianas. Y si se hace lo mismo con respecto a e sub teta, respecto a teta, hay que derivar respecto a teta cada una de las componentes x y z de aquí, y se obtiene esto de aquí, esta expresión, y vemos que la norma también vuelve a ser diferente ahora vuelve a ser diferente, que es r, directamente sería r. Bueno, pues dividir toda esta expresión de arriba por r nos deja esta expresión del vector de base en esta variable curvilínea. Y solo nos falta una, que nos falta z, lo que pasa es que no me cabía. Pues ez es directamente, si lo comprobáis, hacer las derivadas, es directamente, como no depende ni de r ni de teta, z es directamente z, pues solo nos queda derivada de z respecto de z, no es esta expresión, ¿vale? Solo nos quedaría derivada de z respecto de z, que es 1, y nos dejaría acá. Y como aquí esto es 0 y esto es derivada de z, que es 1, pues la raíz de 1 es 1, ¿vale? Yo creo que queda claro. Entonces, h de 3, el factor de escala, es 1, y directamente z es z. Es decir, directamente coincide la coordenada cartesiana con la nueva variable curvilínea ez, con una nueva base. Pues ahora tenemos que comprobar para aplicar pues, aquellas propiedades que habíamos, a ver si por casualidad fuese ortogonal esta nueva base curvilínea. Entonces vamos a hacer el producto escalar. A ver, es ortogonal si el producto escalar de dos vectores diferentes de base da 0, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el producto escalar de e sub r por e sub teta. Entonces cogemos los vectores, que son los dos que teníamos aquí, ¿vale? Este y este, y hacemos el producto escalar. Entonces nada, hacemos el producto escalar de siempre y vemos que esto da 0. Y si hacemos el resto de productos escalares, r por ez, vemos que también da 0 y e sub teta con z también da 0. Por lo tanto, esto es un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. Entonces, perfecto. Entonces ya podemos aplicar estas propiedades de aquí, estarán. Y más que hay. Lo que pasa es que solo he puesto, pues, no sé, la más importante. Pues una de ellas es esta de aquí, que el diferencial de vector de posición se puede expresar pues de lo que habíamos visto. Recordad que era esto de aquí, ¿vale? Es el nuevo vector de base multiplicado por el diferencial de la primera variable, que en este caso sería r, y el factor de escala. Pues nada, hay que poner todo, hay solo que poner los datos. Pues nada, recordad que el factor de escala era 1, el de r, que es el diferencial de la nueva variable u sub 1 es r, y aquí el vector de posición, y aquí lo mismo, lo vamos poniendo todo. Es decir, recordad que aquí era r, en el anterior, esto de aquí era r. Por lo tanto, aquí va una r, el diferencial de teta y es sub teta. Otra cosa que teníamos que calcular era creo que se llamaba la longitud de arco, si no me equivoco, y teníamos que hacer el producto escalar de esta expresión anterior. Pues nada, vamos a hacer el producto escalar, lo ponemos desarrollado, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí dos veces, ¿vale? Dos veces. Y lo que hacemos es nada, lo de siempre, el producto escalar de estos dos vectores.
pues nos da esta expresión. Perfecto, ya solo nos queda una cosa más, que era, recordad, que era calcular el jacobiano, que era esto de aquí, ¿vale? Recordad. Pues nada, lo que hay que hacer, a ver, volvemos aquí un segundito, hacer las derivadas parciales de x respecto a r, teta y z, ¿vale? Aquí al principio solo va x, la derivada parcial de x, respecto a r, teta y z, es decir, x primero. Pues bueno, hay que coger de aquí, hay que hacer la derivada parcial de x respecto a r, luego después de teta y luego respecto a z. Pues nada, se pone aquí cada una de las variables. Y aquí respecto de y respecto de r, y derivada parcial de y respecto de teta, y derivada parcial de y respecto de z. Y lo mismo con derivada parcial de z respecto a r, ¿vale? Derivada parcial de z respecto a teta, y derivada parcial de z respecto a z, que es 1. Pues la expresión que nos queda, desarrollando el determinante, el jacobiano, nos queda que es R. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Pondré algunos enlaces de otros vídeos que tengo, ¿vale? Abajo, o alguna etiqueta de otros vídeos que tengo relacionados con alguna de estas cosillas, por ejemplo, de las integrales. También tengo otro en los que explico en las coordenadas, cómo se cambia de sistema de coordenadas, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y esperad al siguiente vídeo a ver si puede ser el de tensores, que me está costando muchísimo, ¿vale? A ver, no es que sea un experto en tensores, pero son difíciles, ¿eh? Sobre todo tienen un concepto muy abstracto a la hora de que uno se lo imagine, ¿vale? Estoy intentando explicarlo de otra forma como la otra gente lo explica, que son... No quiero ser ni demasiado matemático, sino entrar a lo que es la idea principal, ¿vale? De cómo se pueden uno imaginar los tensores. La verdad es que son bastante complicados y espero que os gusten los vídeos que estoy preparando. Así que un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.